Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. En una noche de invierno brutal, con temperaturas por debajo de los 5 grados bajo cero, un cachorro de pastor alemán de apenas 2 meses es abandonado en un parque silencioso, temblando entre la nieve, olvidado como si nunca hubiera importado. Sin gritos, solo un aliento fino y entrecortado, una vida que duda entre resistir o rendirse. A través de la intensa nevada, un veterano de guerra corre, no para entrenar, sino para escapar del dolor que lo ha perseguido durante años. Entonces lo ve. El cachorro al borde de la muerte. Y su corazón toma la decisión que su mente ya no puede evitar. Lo salvará. Lo levanta entre sus brazos, y ese pequeño calor comienza a sanar la herida que dejó la esposa que perdió. A veces, el alma más pequeña no llega para ser rescatada, sino para rescatar a otra persona. Cuéntanos desde dónde estás viendo esto, y no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. El invierno se había posado sobre el pueblo norteño con una suavidad engañosa pero implacable, el tipo de frío que no grita, sino que se instala en los huesos y en la memoria. El parque del río se extendía a lo largo del agua oscura como un aliento contenido. Sus senderos cubiertos de blanco, las farolas espaciadas y distantes, proyectando un ámbar cansado, cada una rodeada por un pequeño halo de escarcha que caía en silencio. La temperatura había bajado por debajo de los 5 grados bajo cero, el frío suficiente para que cada sonido se volviera más nítido, más limpio, como si el propio aire hubiera sido pulido por el hielo. En noches como esta, el pueblo se vaciaba temprano. Las ventanas brillaban detrás de las cortinas, los coches pasaban solo de vez en cuando, sus ruedas susurrando suavemente contra el asfalto helado, dejando el parque a la nieve, al río y a los pocos que tenían razones para no quedarse dentro. Mateo Calvo era uno de esos pocos. A sus 40 años, se movía con una economía controlada que lo marcaba incluso fuera del uniforme. Era alto, apenas por debajo del 1,85 m, ancho de hombros sin ser voluminoso, la complexión de un hombre que entrenaba con constancia más que con obsesión. Su postura era recta, la columna alineada, como si el hábito hubiera reemplazado hace tiempo el esfuerzo consciente. Su rostro era anguloso de una manera que hablaba de carácter. Mandíbula fuerte, mentón firme, piel bien afeitada tensada sobre pómulos moldeados por años de sol y viento. Su cabello, castaño oscuro y cortado en un undercut prolijo, nunca parecía fuera de lugar, ni siquiera bajo un gorro de lana. Sus ojos, de un gris azulado y profundamente hundidos, cargaban un peso silencioso. No eran los ojos de alguien que buscaba distracción. Eran los ojos de alguien que corría hacia el silencio. Vestía su equipamiento de siempre. Una camiseta de manga larga en camuflaje verde ajustada al cuerpo, pantalones a juego metidos en botas militares de color arena, diseñadas para terreno difícil y clima frío. Un cinturón táctico oscuro rodeaba su cintura, con una bolsa compacta y una funda utilitaria que sugerían preparación sin ostentación. En su muñeca, un reloj de metal con esfera negra captó brevemente la luz de las farolas mientras su brazo oscilaba hacia adelante. Corría sin música, sin teléfono, su respiración constante y controlada, las botas crujiendo suavemente contra la nieve apelmazada. Correr se había convertido en un ritual para él, no en entrenamiento. El entrenamiento tenía un propósito. Esto era otra cosa, una forma de agotar el cuerpo lo suficiente para que la mente aflojara su agarre. Una manera de superar en velocidad las imágenes que regresaban sin ser invitadas. Metal retorcido, luces parpadeantes sobre asfalto invernal, el sonido de una voz cortada a media frase. Su esposa había muerto 2 inviernos atrás en un accidente de carretera no lejos de este parque, el tipo de pérdida repentina que no deja espacio para últimas palabras ni para prepararse. Mateo no hablaba de ello. No lo necesitaba. El duelo vivía ahora en sus músculos, en la forma en que se empujaba a través de las noches frías.
en la manera en que elegía rutas que pasaban por lugares que no necesitaba recordar, pero que no podía evitar. Se acercaba al extremo lejano del parque, donde las farolas se adelgazaban y el río se ensanchaba, cuando algo interrumpió el ritmo. No era un sonido que perteneciera a ese lugar, no el crujido del hielo ni el susurro del viento entre ramas desnudas. Era más suave, irregular, un sonido húmedo y dificultoso, como aire que fuera jalado a través de algo dañado. Mateo aminoró el paso sin pensarlo, los instintos más antiguos que el pensamiento tomando el control. Se detuvo, giró ligeramente la cabeza y escuchó. El sonido volvió, un raspado, luego una pausa, luego otra inhalación forzada. No era un ladrido. Mateo se apartó del sendero, las botas hundiéndose levemente en la nieve fresca, y siguió el sonido hacia un banco medio enterrado bajo el blanco. El banco estaba bajo un árbol sin hojas, sus tablillas de madera cubiertas de escarcha, sombras acumulándose debajo. Se agachó, el movimiento fluido a pesar del frío, y miró más de cerca. Bajo el banco, presionado contra el suelo helado, había una pequeña figura que al principio apenas parecía real, como si pudiera disolverse de nuevo en las sombras y parpadeaba. Un cachorro de pastor alemán, de no más de 2 meses, demasiado pequeño para estar solo, demasiado pequeño para estar aquí. Su cuerpo era delgado, las costillas apenas visibles bajo el pelaje negro y tostado, apelmazado con nieve. Una oreja yacía medio doblada contra su cabeza, la otra luchando por levantarse, pero sin lograrlo. Su hocico estaba oscurecido por la escarcha derretida, la respiración saliendo en cortas y dolorosas ráfagas que resonaban débilmente en su pecho. El cachorro intentó ponerse de pie cuando Mateo se acercó. Sus patas delanteras temblaron, empujaron, resbalaron. Logró un paso, luego otro, y entonces sus piernas cedieron, enviándolo de vuelta a la nieve con un suave e impotente golpe sordo. No gritó. Solo levantó la cabeza de nuevo, los ojos abiertos y ámbar, fijos directamente en él. No había miedo en esa mirada. Solo urgencia. Mateo sintió algo apretarse en su pecho, una sensación incómodamente cercana al pánico. Había visto hombres heridos en suelo extranjero que lo miraban de esa manera. Hombres que sabían que tenían segundos, no minutos. Se bajó completamente ahora, una rodilla presionando la nieve, las manos enguantadas descansando abiertas frente a él. «Oye», murmuró, su voz ronca por el frío y el desuso. «Tranquilo». El cachorro no retrocedió. Se arrastró hacia adelante unos centímetros, dejando un surco poco profundo en la nieve, y luego se detuvo, los costados agitándose. Sus ojos nunca se apartaron de su cara. No se desviaron hacia sus botas ni hacia sus manos. Se mantuvieron firmes, como si la decisión ya hubiera sido tomada. Mateo dudó, no porque no supiera qué hacer, sino porque sí lo sabía, y hacerlo significaba romper la frágil barrera que había construido a su alrededor. Pensó de manera absurda en la forma en que su esposa solía arrodillarse para saludar a cada perro que veía, sin importar el clima, su risa brillante contra el frío. Cerró los ojos por medio segundo, solo el tiempo suficiente para serenarse, luego se quitó la capa exterior. La tela de camuflaje estaba fría contra sus dedos mientras la doblaba rápidamente y recogía con cuidado al cachorro, presionando el pequeño cuerpo tembloroso contra su pecho. El cachorro se tensó al principio, un reflejo, luego se relajó casi de inmediato, enterrando su nariz en el calor bajo la clavícula de Mateo. Su latido era frenético, revoloteando como un pájaro atrapado. Mateo se puso de pie, ajustando su agarre, un brazo firme bajo las patas traseras del cachorro, el otro protegiéndole la espalda del viento. «Elegiste una mala noche», dijo en voz baja. Las palabras significaban tanto para él mismo como para el animal. El cachorro no luchó. No gimió. Simplemente se aferró. Mateo se giró de regreso hacia el sendero, las botas crujiendo más rápido ahora, el aliento empañando el aire. El parque tenía el mismo aspecto que minutos antes.
Farolas brillando, río oscuro, nieve cayendo suavemente. Pero algo había cambiado. Al pasar de nuevo junto al banco, notó una leve huella en la nieve a su lado, un lugar donde el cachorro debía haber intentado acurrucarse. La visión le envió una sacudida aguda e inesperada a través del pecho. A mitad del camino de regreso hacia la entrada del parque, el cachorro levantó repentinamente la cabeza y se puso rígido. Un sonido bajo y entrecortado salió de su garganta. No era un ladrido, sino una advertencia tensa. Se retorció ligeramente en los brazos de Mateo, los ojos fijos en el lado lejano del sendero, donde los árboles se espesaban y la luz de las farolas no alcanzaba a llegar. Mateo aminoró el paso, explorando la oscuridad. No vio nada. Ningún movimiento, ninguna figura, ninguna razón para la alarma. Sin embargo, el pequeño cuerpo del cachorro temblaba con una certeza que se sentía desproporcionada a su tamaño. Mateo ajustó su agarre, los instintos encendiéndose, y por primera vez esa noche se preguntó no solo cómo había terminado el cachorro aquí, sino por qué había estado tan desesperado por dejar ese lugar atrás. El momento pasó tan rápido como llegó. El cachorro se desplomó de nuevo, el agotamiento venciendo al miedo, y descansó su cabeza contra el pecho de Mateo. Reanudó la marcha, pero su mirada se dirigió una vez más hacia las sombras antes de abandonar el parque. El trayecto a casa fue corto. La casa de Mateo estaba en las afueras del pueblo, modesta y silenciosa, sin luces encendidas. Dentro, el aire era frío pero quieto. Dejó al cachorro brevemente sobre una toalla cerca del calefactor mientras encendía la chimenea. Sus movimientos eran eficientes, practicados. El cachorro intentó seguirlo, resbalando en el suelo, luego se rindió y se quedó donde estaba, los costados subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Mateo se arrodilló de nuevo a su lado, estudiando el pequeño rostro, la oreja medio doblada, los ojos que lo seguían incluso ahora. Notó el delgado collar de tela gris alrededor de su cuello, deshilachado en los bordes, sin ninguna etiqueta. Alguien lo había puesto allí. Alguien había asumido la responsabilidad una vez. Posó una mano suavemente sobre la espalda del cachorro, sintiendo el calor regresar lentamente. «Estás a salvo por ahora», dijo, no completamente convencido, pero sinceramente. El cachorro tembló una vez más, luego se quedó quieto, confiando con una simplicidad que dolía presenciar. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el parque, el banco y cualquier historia que hubiera llevado a este momento. Dentro, junto al fuego que crecía, un hombre que había estado huyendo de la memoria se encontró incapaz de moverse, retenido en su lugar por el frágil peso de una vida que, de alguna manera, lo había elegido a él. El fuego tardó más de lo que Mateo esperaba en prender. Los troncos estaban secos, apilados con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás en su vida. Pero el frío había penetrado en la casa mientras él estaba fuera, instalándose en las paredes y los tablones del suelo. Se arrodilló junto a la chimenea, encendiendo el mechero una, dos veces, viendo la pequeña llama luchar antes de finalmente aferrarse. A medida que el fuego comenzó a respirar, un calor lento se extendió hacia afuera, tímido al principio, luego más firme, llenando la habitación con el suave crepitar de la madera ardiendo. Detrás de él, el cachorro yacía envuelto en una toalla cerca de la rejilla de ventilación, su pequeño cuerpo subiendo y bajando en ritmos desiguales. Mateo lo había dejado con cuidado después de quitarse la chaqueta, moviéndose con el cuidado de alguien que maneja algo frágil y desconocido. Había secado el pelaje del cachorro lo mejor que pudo, frotando suavemente, sin querer impactarlo con calor repentino. La toalla ya estaba húmeda de nuevo, empapada por la escarcha derretida y la respiración superficial del cachorro. Cada exhalación venía acompañada de un leve silbido, un sonido que apretaba algo en el pecho de Mateo cada vez que lo escuchaba. El nombre llegó a él por las mañanas siguientes, mientras observaba al cachorro seguir el rayo de sol que cruzaba el suelo de baldosas frías. La forma en que el animal giraba en pequeños círculos alrededor de sus botas,
como si nunca pudiera alejarse demasiado, como si estuviera atado por algo invisible. Órbita, dijo en voz baja. El cachorro levantó una oreja. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nuestra comunidad de amantes de los animales necesita tu apoyo. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Cada día estamos aquí con una nueva historia. Sigue amando a los animales y no dejes de acompañarnos. La clínica veterinaria estaba cerca de la carretera principal, un edificio bajo con amplias ventanas y un letrero ligeramente descolorido por años de sol y nieve. Por dentro olía a antiséptico y animales, un aroma limpio y penetrante que hizo a Mateo agudamente consciente de la respiración entrecortada de Órbita. La doctora Carmen Rojas lo recibió en el mostrador, tomando la situación de un solo vistazo. Era de estatura media, complexión compacta y práctica, la postura de alguien acostumbrada a levantar y sujetar animales más grandes que ella misma. Su cabello, de un cálido castaño, estaba recogido en un moño bajo en la nuca, con algunos mechones sueltos escapándose mientras se movía. Su rostro era tranquilo pero atento, los ojos de un avellana claro que no pasaban por alto casi nada. Llevaba una bata blanca sobre pantalones oscuros, las mangas enrolladas lo justo para liberar las manos. Lo encontraste afuera, dijo, sin que fuera una pregunta. Anoche, respondió Mateo. Su voz sonaba más ronca de lo que pretendía. En el parque junto al río. Carmen asintió y lo condujo hacia la sala de examen. Vamos a verlo. Trabajó con eficiencia, las manos suaves pero precisas mientras examinaba a Órbita. El cachorro gimió levemente cuando ella presionó el estetoscopio contra su pecho, luego guardó silencio, los ojos fijos en Mateo. Carmen lo notó. No hizo ningún comentario. Infección respiratoria, dijo tras un momento, incorporándose. Vía aérea superior, probablemente. ¿Escuchas eso? Golpeó levemente el estetoscopio contra su palma. Eso no viene de una sola noche de frío. Esto ha ido acumulándose. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Qué significa eso? Exposición repetida, respondió Carmen. Frío, humedad. Y esto, giró el cuello de Órbita con suavidad, revelando una pálida y tenue indentación bajo el pelaje. ¿Ves la marca? Algo estrecho. Una cuerda o un collar barato. Examinó luego sus patas, frunciendo el ceño levemente ante la suciedad incrustada entre las almohadillas. Ha estado afuera más de lo que debería. Las uñas están desgastadas de manera irregular. Este no es un cachorro que se escapó una sola vez. Órbita tosió de nuevo, un sonido delgado y desgarrador. La expresión de Carmen se suavizó. Tomó una manta y lo arropó con ella. Es joven. 2 meses, quizás un poco más. Eso juega a su favor. Como respondiendo al cambio de tono, Órbita se desplazó más cerca del pecho de Mateo, presionando su cara contra la tela de su chaqueta. Emitió un pequeño sonido roto, entre quejido y suspiro, y se quedó quieto. La mano de Mateo subió instintivamente, cubriéndole la espalda, los dedos extendidos con gesto protector. Carmen hizo una pausa, observando la interacción. Esa reacción, dijo en voz baja, es interesante. Mateo levantó la vista. La mayoría de los cachorros tan enfermos se aferran al calor. Él se aferra a ti. Miró la chaqueta, luego de nuevo al rostro de Mateo. Sea lo que ha vivido, ha decidido que tú eres el punto seguro. Eso no ocurre por accidente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas de lo que Mateo esperaba. Hacía mucho tiempo que no pensaba en sí mismo de esa manera. Carmen continuó con el examen, administrando medicamentos e instrucciones con la calma constante de alguien que había hecho esto miles de veces. Necesitará antibióticos, calor, reposo y observación. Encontró de nuevo los ojos de Mateo. Sin exposiciones prolongadas. Sin estrés. Puedo con eso, dijo Mateo.
Lo creo, respondió ella tras una breve pausa. No lo dijo a la ligera. Mientras Órbita descansaba sobre la mesa, Carmen le pasó el escáner de microchip. El aparato emitió un pitido suave. Ella se giró hacia su computadora, los dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Aquí está, dijo. Tiene registro. Mateo esperó, una tensión familiar deslizándose hacia sus hombros. Irracionalmente había esperado que no hubiera nada, que el cachorro no perteneciera a ningún lugar. Esa esperanza se desvaneció mientras Carmen leía. Registrado a nombre de doña Elena Vargas, dijo. La dirección en el archivo indica que vive con su familia. Hay una nota aquí. Se inclinó más cerca de la pantalla. Estado de salud inestable. Mateo miró hacia Órbita, que había comenzado a quedarse dormido, la respiración aún irregular pero más tranquila. Pensó en el banco bajo el árbol, en el sendero oscurecido, en la manera en que el cachorro había reaccionado ante las sombras. ¿Inestable cómo? Preguntó. Carmen sacudió levemente la cabeza. No lo especifica. Eso es inusual. Cerró el archivo y se volvió hacia él. Podemos contactarla a ella o a los servicios de protección animal. Hay procedimientos. Mateo asintió de nuevo, pero algo en su expresión había cambiado. La carrera, el fuego, la clínica, cada paso lo había acercado a una verdad que podía sentir pero que aún no podía nombrar. Recogió a Órbita con cuidado, acunándolo como lo había hecho la noche anterior. Hagámosle pasar el día de hoy, dijo. Afuera, el frío había cedido lo justo para dejar que el sol brillara sobre la nieve. Mateo llevó al cachorro de regreso al camión, el peso en sus brazos leve pero significativo. En algún lugar por delante aguardaban las respuestas. Por ahora solo existía el suave subir y bajar de un pequeño pecho, y la silenciosa comprensión de que esto ya no era solo un rescate. Era el comienzo de una pregunta que no lo dejaría ir. La casa de los Vargas se encontraba en una tranquila calle residencial no lejos del río, una estructura de 2 plantas con revestimiento claro y un tejado cargado de nieve. Parecía el tipo de lugar concebido para albergar generaciones, la clase de casa que la gente imagina cuando habla de familia y permanencia. Sin embargo, mientras Mateo aparcaba junto a la acera y apagaba el motor, había algo en ella que se sentía contenido, como si el propio edificio guardara palabras que no se atrevía a pronunciar. Órbita se agitó en sus brazos en el momento en que Mateo bajó al frío. El cachorro iba envuelto dentro de la chaqueta de Mateo, su pequeño cuerpo ya caliente aunque todavía frágil, la respiración más silenciosa que la noche anterior. Sus ojos ámbar se abrieron a medias, alertas a pesar del cansancio, y levantó la cabeza lo justo para mirar la casa. Una oreja se agitó. Su cuerpo se puso rígido por un momento, luego se apretó más contra el pecho de Mateo. Tranquilo, murmuró Mateo, más para sí mismo que para el perro. Ajustó su agarre y subió los escalones. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Doña Elena Vargas estaba en el umbral, pequeña y delgada, envuelta en un abrigo de lana gris claro que parecía una talla demasiado grande para sus estrechos hombros. Tenía la postura de alguien que alguna vez se irguió más, pero que había aprendido con el tiempo a encogerse hacia adentro. Su cabello era plateado y cuidadosamente recogido en un moño, con algunos mechones sueltos alrededor de las sienes. Su piel era pálida y fina, casi translúcida a la luz invernal, y sus ojos, de un azul deslavado por la edad, se abrieron de par en par en el instante en que cayeron sobre el bulto en los brazos de Mateo. «Oh», exhaló. El sonido se convirtió en sollozo antes de que pudiera detenerlo. «Oh, mi niño». Mateo sintió que Órbita se tensaba, luego se agitaba débilmente, su cabeza levantándose más ahora, la nariz trabajando con frenesí. Un sonido delgado y roto salió de su garganta. No era miedo, ni dolor. Era reconocimiento. Elena extendió las manos temblorosas, deteniéndose justo antes de tocarlo, como si temiera que pudiera desvanecerse.
Es él, dijo, las lágrimas cayendo libremente. Es Órbita. Sabía que volvería. Sabía que volvería. Mateo se inclinó, bajando al cachorro con cuidado para que Elena pudiera ver su cara. Órbita se inclinó hacia adelante, olfateó sus manos y luego le lamió los dedos una vez, despacio y deliberadamente. Las rodillas de la anciana cedieron. Mateo la sostuvo con su mano libre, guiándola de regreso al interior. El calor de la casa los envolvió, pero era un calor diferente al de la casa de Mateo, más denso, más pesado, capas de muebles viejos, productos de limpieza y algo medicinal debajo. La sala de estar estaba ordenada hasta la rigidez. Cada superficie estaba pulida, cada objeto colocado con intención, pero nada se sentía habitado. Fotografías enmarcadas cubrían las paredes, aunque varias de ellas estaban vueltas boca abajo sobre la repisa de la chimenea, sus respaldos mirando hacia afuera en lugar de caras sonrientes. Mamá, llamó una voz desde el fondo de la casa. Un hombre apareció en el pasillo, alto pero ligeramente blando alrededor de la cintura, sus movimientos controlados y deliberados. Diego Vargas rondaba los 40 y tantos. El cabello oscuro peinado hacia atrás con esmero, el rostro bien afeitado y compuesto. Llevaba una chaqueta negra acolchada sobre un jersey de cuello alto gris, el tipo de conjunto pensado para sugerir responsabilidad y orden. Sus ojos pasaron de Mateo a Órbita y de vuelta, su expresión endureciéndose por una fracción de segundo antes de suavizarse en una sorpresa amable y estudiada. Vaya, dijo, forzando una pequeña sonrisa. Parece que lo encontraste. Detrás de él llegó Sofía, su esposa, más delgada y rápida en sus movimientos, el cabello oscuro recogido con un pasador preciso. Llevaba un abrigo color camello y un pañuelo negro enrollado con exactitud alrededor del cuello. Su rostro era elegantemente afilado, su sonrisa estudiada, sus ojos calculadores sin ser abiertamente fríos. Tomó la escena de un solo vistazo, luego dio un paso adelante con las manos ya levantadas en un gesto de preocupación. «Ay, mamá», dijo suavemente. «No te alteres tanto». Elena aferró a Órbita más cerca, el cachorro apoyado torpemente contra su pecho mientras le acariciaba la cabeza una y otra vez. «Lo dejaron», dijo, su voz temblando. «Les dije que lo dejaban afuera demasiado tiempo». «Les dije». Diego suspiró, el sonido ensayado. «Se escapa, mamá. Ya lo sabes. Siempre has sido curioso. No podemos vigilarlo cada segundo». Mateo no dijo nada. Observó en cambio. Órbita, que se había relajado brevemente al contacto de Elena, se puso rígido de nuevo cuando Diego se acercó. Sus orejas se aplanaron. No gruñó ni ladró. Simplemente se desplazó, moviéndose centímetro a centímetro hasta que su pequeño cuerpo presionó contra la pierna de Mateo. Mateo lo notó. Sofía también lo notó. Su sonrisa parpadeó. «Gracias por traerlo de vuelta», dijo, dirigiendo su atención plenamente a Mateo ahora. «Fue muy amable de su parte. Estábamos distraídos». Mateo sostuvo su mirada. «Lo encontré bajo un banco en el parque anoche. La temperatura estaba por debajo de 5 grados bajo cero». La mandíbula de Diego se tensó. «Ese parque no está lejos. Pudo haberse alejado». «Tiene 2 meses», respondió Mateo, con calma. La habitación quedó en silencio. Elena fue conducida suavemente al sofá. Mateo se sentó a su lado, Órbita acunado entre ellos ahora, su respiración aún irregular pero tranquila. Mientras Elena mimaba al cachorro, los ojos de Mateo recorrieron la habitación. Sobre una mesita auxiliar, frascos de pastillas estaban alineados en una fila ordenada, las etiquetas mirando hacia afuera. Reconoció suficiente para saber que algo no cuadraba. El espaciado, las dosis, demasiado para un día, demasiado poco para otro. Sobre un escritorio cercano, los cajones estaban cerrados con llave, con la pequeña llave metálica conspicuamente ausente.
Las fotografías en la repisa de la chimenea, se dio cuenta ahora, no eran aleatorias. Las que estaban boca abajo mostraban a Elena con un hombre más joven, quizás su difunto esposo, y un Diego mucho más joven. Órbita volvió a agitarse, la nariz levantándose. Se retorció hacia la puerta trasera, dejando escapar un gemido suave e insistente. El baño está por allí, dijo Diego rápidamente, señalando el pasillo. Probablemente necesite salir. Está enfermo, respondió Mateo. El veterinario dijo que nada de frío ni de estrés. Sofía intervino con fluidez. Por supuesto, dejémoslo descansar. Sus ojos se posaron en órbita un momento, luego se apartaron. Tras unos minutos, Mateo se levantó necesitando aire. Elena protestó débilmente, pero él prometió devolver a órbita en un momento. Salió por la puerta trasera hacia el jardín. El jardín estaba cubierto de nieve, prístino excepto por un estrecho sendero que conducía hacia un pequeño cobertizo. Órbita se agitó en sus brazos, más alerta ahora de lo que había estado en todo el día. Estiró el cuello hacia adelante, olfateando con fuerza, luego se retorció hasta que Mateo lo dejó bajar suavemente. El cachorro tropezó, se recuperó y comenzó a arañar la nieve cerca de la valla, no cavando con fuerza, sino raspando, gimiendo suavemente, negándose a alejarse de ese punto. Mateo frunció el ceño. Se arrodilló, apartando la nieve con sus manos enguantadas. Debajo había algo oscuro. Retiró más nieve, los dedos cerrándose alrededor de un collar de tela deshilachada, roto limpiamente. Órbita emitió un pequeño sonido roto y presionó la nariz contra él. Mateo se quedó mirando el collar, un frío instalándose más profundo que el clima. Se incorporó lentamente, recorriendo con la vista el silencioso jardín, la valla, la casa detrás de él. Desde el interior, una risa llegó débilmente desde la sala de estar. La voz de Sofía, ligera y desdeñosa. Deslizó el collar roto en su bolsillo y tomó a órbita de nuevo en brazos. El cachorro no se resistió. Simplemente descansó la cabeza contra el pecho de Mateo, los ojos abiertos ahora, en guardia. Cuando Mateo regresó al interior, Elena estaba más tranquila, aunque sus manos seguían temblando. Diego estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Sofía estaba sentada rígidamente en una silla, su sonrisa desaparecida. Mateo devolvió a órbita a Elena con delicadeza. Necesita reposo, dijo. Y supervisión. Diego asintió. Nosotros nos encargamos. Mateo no discutió. Se despidió, agradeció a Elena su tiempo y se marchó. En el camión, con el motor zumbando suavemente, Mateo permaneció un largo momento antes de arrancar. El collar roto pesaba en su bolsillo. Pensó en el banco del parque, en los árboles oscuros, en la manera en que órbita había reaccionado ante las sombras. Pensó en las pastillas, en los cajones cerrados, en las fotografías dadas la vuelta. Esto no era la primera vez. Lo sabía ahora. Órbita no se había perdido. Lo habían alejado. Mateo no devolvió a órbita a casa de los Vargas esa noche. Se dijo a sí mismo que era temporal, una decisión práctica tomada en beneficio de la salud del cachorro. La doctora Carmen Rojas había sido clara, nada de exposición al frío, nada de estrés, nada de movimientos innecesarios. Diego había sentido cuando Mateo se lo explicó por teléfono, su voz tranquila, accesible, entretejida con una gratitud que sonaba casi ensayada. Por supuesto, había dicho. Lo que sea mejor para él. Mamá lo entenderá. La voz de Sofía había seguido de fondo, cálida y solidaria, recordándole a Mateo que confiaban en su criterio. La confianza, pensó Mateo, era fácil de ofrecer cuando no costaba nada. Órbita durmió la mayor parte de esa noche sobre una manta doblada junto al fuego, su respiración aún irregular pero más estable que antes. Su pequeño cuerpo ya no temblaba con la misma urgencia.
Aunque de vez en cuando una tos lo despertaba, y Mateo estaba allí, una mano descansando suavemente sobre su espalda, sintiendo el calor bajo el pelaje, contando las respiraciones de la misma manera en que una vez contó los segundos en lugares más oscuros. En esas horas tranquilas, Mateo notó cómo Órbita se orientaba incluso en sueños. Su cuerpo apuntaba siempre hacia Mateo, la nariz señalando en su dirección, como si un hilo invisible lo mantuviera en su lugar. La mañana siguiente trajo un sol delgado y un mensaje de Diego. Quería pasar con unos papeles, solo para tener las cosas claras. Mateo aceptó, aunque algo en la formulación le tensó los hombros. Diego llegó a media mañana, su chaqueta negra acolchada impecable, las botas limpias de nieve. Se plantó en el umbral de Mateo con una sonrisa fácil, las manos abiertas, la postura relajada de una manera que sugería que no tenía nada que ocultar. De cerca, Mateo podía ver la simetría cuidadosa del rostro de Diego, la manera en que sus ojos calculaban antes de posarse, la leve tensión en su mandíbula cuando miró más allá de Mateo hacia el interior de la casa. Parece que está mejor, dijo Diego, al ver a Órbita junto al fuego. Órbita levantó la cabeza. Sus orejas se aplanaron, no agresivamente, sino con una incomodidad inconfundible. No gruñó. Simplemente se puso de pie sobre unas patas inseguras y caminó hasta Mateo, apretándose contra su espinilla. Diego lo notó. Soltó una risa ligera. Supongo que todavía se está acostumbrando a la gente. Mateo no respondió. Hizo un gesto a Diego para que pasara. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Diego puso una fina carpeta entre ellos. Dentro había formularios impresos, avisos de seguros, unas páginas con encabezados legales que Mateo reconoció con suficiente claridad sin necesidad de leerlos detenidamente. Diego habló mientras los hojeaba, su tono razonable, casi de disculpa. Solo intentamos gestionar las cosas, dijo. La salud de mamá ya no es lo que era. Llevar el control de sus cuidados, la casa, las finanzas, es mucho. El perro solo complica las cosas. Hizo una pausa, observando el rostro de Mateo. Queremos a los animales, de verdad. Pero a veces querer a alguien significa saber cuando algo es demasiado para ellos. Órbita emitió un sonido suave y angustiado desde detrás de la silla de Mateo. Diego volvió a sonreír. ¿Lo ves? Incluso ahora la altera. Mateo no apartó los ojos de Diego. Esa misma tarde, Mateo llevó a Órbita a casa de los Vargas para que Elena pudiera verlo. La visita estaba pensada para ser breve. Elena estaba sentada en su sillón junto a la ventana, envuelta en su abrigo gris incluso dentro de la casa, las manos dobladas en el regazo. Cuando vio a Órbita, su rostro se suavizó al instante. Mateo colocó al cachorro con cuidado a su lado, y Elena le acarició la cabeza con dedos cuidadosos, murmurando su nombre como una oración. Órbita se relajó con su contacto, la cola dando un pequeño y vacilante meneo. Pero cuando Sofía entró en la habitación, eficiente y resuelta, la cabeza de Órbita se disparó hacia arriba. Se puso de pie tambaleándose y se interpuso directamente en el camino de Elena cuando ella extendió la mano hacia un pequeño vasito de papel sobre la mesita auxiliar. No, mamá, dijo Sofía ligeramente, tomando el vasito ella misma. Todavía no. Eso es para después. Órbita plantó las patas y gimió, los ojos fijos en el vasito. Elena vaciló, confundida. Mateo observó de cerca. La pastilla dentro del vasito era una que reconoció por las etiquetas que había visto antes, pero la hora no encajaba. Encontró la mirada de Sofía. ¿Cuál es la pauta de dosificación?, preguntó. Sofía parpadeó una vez. Perdona. La medicación, dijo Mateo con calma. La doctora Rojas me pidió que estuviera atento a los factores de estrés. Los horarios importan. La sonrisa de Sofía se tensó. Yo me encargo de los medicamentos de mamá. Órbita emitió otro sonido,
más agudo esta vez, y volvió a desplazarse, colocándose directamente entre Elena y el vasito. Su cuerpo temblaba, pero no se apartó. Mateo se agachó a la altura del cachorro y notó algo que le envió un escalofrío por la espalda. Órbita no estaba reaccionando al azar. Su mirada pasaba del vasito a la mano de Sofía, y de vuelta, precisa y enfocada, como si conectara los dos puntos. Mateo se incorporó lentamente. ¿Por qué reacciona así cada vez que hablas por ella?, preguntó, sin acusar, simplemente curioso. La habitación quedó en un silencio absoluto. Sofía soltó una risa suave, agitando una mano. Es un perro. Le estás dando demasiadas vueltas. Pero las manos de Elena temblaban ahora. No me encuentro bien, susurró. No hoy. El vasito fue dejado a un lado. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Órbita permanecía la mayor parte del tiempo con Mateo, regresando a casa de los Vargas solo para visitas cortas. Cada vez sus reacciones eran consistentes. Bloqueaba el camino de Elena cuando Diego la guiaba hacia los papeles. Gemía cada vez que Sofía redirigía las conversaciones, su voz suave, tranquilizadora, desestimadora. Y siempre que Diego hablaba por encima de su madre, Órbita se apretaba más contra Mateo, los ojos oscurecidos con algo que se parecía incómodamente a una advertencia. Carmen lo documentaba todo. Fotografiaba el progreso de recuperación de Órbita, registraba los signos originales de abandono, anotaba sus respuestas de estrés en entornos específicos. No emitía juicios. Simplemente registraba hechos, su letra clara y precisa. Los patrones importan, dijo en una ocasión, mirando a Mateo por encima de sus gafas. Siempre importan. Fue durante una de estas visitas cuando Mateo notó el sobre. Estaba medio oculto bajo un montón de correo en la consola del pasillo, la esquina asomándolo justo para captar su atención. Al principio no lo tocó. Esperó hasta que Diego salió a atender una llamada, luego lo alcanzó, leyendo solo lo que era visible. Borrador de transferencia de propiedad. Su pulso se ralentizó, una claridad familiar instalándose en él. Volvió a deslizar el sobre en su sitio exactamente como lo había encontrado, y regresó a la sala de estar. Esa noche, el cielo se oscureció antes de lo habitual. Mateo estaba de pie junto a su camión, Órbita envuelto contra su pecho, observando las luces de la casa de los Vargas brillar contra la nieve. Desde la calle, parecía un hogar tranquilo y seguro. Desde el interior, una risa llegó débilmente a través del cristal. Mateo miró hacia abajo, a Órbita. El cachorro le devolvió la mirada, los ojos ámbar firmes a pesar del temblor que aún persistía en su cuerpo. No gimió. No se agitó. Simplemente observó, como si esperara. Mateo entendió entonces que la decisión que tenía ante él no tenía nada que ver con perros. Si daba un paso atrás, Órbita sobreviviría hasta el próximo invierno, el próximo accidente, la próxima vez que la amabilidad hiciera sitio a la conveniencia. Si daba un paso adelante, lo verían como el problema, el forastero que se entrometía en una familia que, sobre el papel, parecía perfectamente decente. Apoyó brevemente la frente contra la pequeña cabeza de Órbita, el aliento formando nubes en el frío. Algunas líneas, sabía, se trazaban en silencio, y una vez cruzadas, no había vuelta atrás. La nieve comenzó a caer antes del anochecer, la clase espesa que amortiguaba los sonidos y borraba los contornos, convirtiendo el pueblo en un boceto suave e indistinto. Para cuando cayó la oscuridad, los copos caían en densas y deliberadas cortinas, acumulándose rápidamente en aceras y coches por igual. Mateo notó el cambio en Órbita mucho antes de que sonara su teléfono. El cachorro había estado inquieto toda la tarde, yendo y viniendo en pequeños círculos desiguales cerca de la puerta, las orejas moviéndose ante sonidos que Mateo no podía escuchar, el cuerpo tensándose cada vez que el viento presionaba contra las ventanas. Su respiración había mejorado en los últimos días, pero esta noche lo animaba una urgencia diferente.
Un gemido delgado que se entretejía en el silencio y que no cedía sin importar cuántas veces Mateo se arrodillara y le tocara la espalda. La llamada llegó poco después de las 8. La voz de Diego era controlada, casi casual. Mamá ha salido a tomar el aire, dijo. Lo hace a veces, pero se está haciendo tarde. Pensé que debería saberlo. Mateo miró hacia abajo, a órbita, que se había paralizado en el momento en que Diego habló, la cabeza levantándose, los ojos abiertos de par en par y fijos en la puerta. ¿A dónde fue?, preguntó Mateo. Una pausa. Probablemente al parque, respondió Diego. Le gusta el río. No te preocupes, volverá. La línea se cortó. Órbita emitió un sonido agudo y roto y se lanzó hacia la pernera del pantalón de Mateo, los dientes aferrando la tela, tirando con fuerza. Mateo no vaciló. Agarró su chaqueta, tomó al cachorro en brazos y salió en segundos, las botas clavándose en la nieve fresca mientras corría hacia el camión. El mundo de afuera se había estrechado hasta convertirse en blanco cayendo y el haz de los faros cortando un túnel a través de él. Órbita temblaba en sus brazos, no de frío esta vez, sino de algo parecido a la alarma, su nariz levantándose una y otra vez como si jalara hilos invisibles del aire. El parque era casi irreconocible. La nieve cubría los senderos en suaves montículos, las farolas brillando como estrellas distantes, el río una cinta negra más allá. Mateo dejó el camión cerca de la entrada y corrió, el aliento quemándole el pecho. Órbita, apretado contra él, se retorcía con insistencia, girando su cuerpo hacia el tramo más oscuro cerca del agua. Mateo siguió sin cuestionarlo, confiando en el jalón de ese pequeño peso frenético. Órbita no podía correr lejos. Mateo lo dejó bajar solo cuando el cachorro lo exigió, e incluso entonces se movía despacio, las patas resbalando, el pecho agitándose. No vagó ni dudó. Eligió una dirección y la mantuvo, gimiendo con fuerza cada vez que Mateo se desviaba del rumbo. Llegaron a la orilla del río, con la nieve formando costra y desigual, el viento más cortante aquí, atravesando la ropa. Mateo escrutó el área, el corazón desbocado, los ojos buscando cualquier quiebra en el blanco. La vio cerca del banco bajo el árbol desnudo, el mismo donde había encontrado a Órbita noches atrás. Doña Elena yacía de costado, el abrigo abierto, un brazo extendido torpemente hacia el río como si hubiera intentado apoyarse y hubiera fallado. Su cabello estaba cubierto de nieve, su rostro pálido contra la tela oscura, los labios levemente azulados. Mateo estuvo a su lado en segundos, cayendo de rodillas, las manos ya comprobando si respiraba, si tenía pulso. Estaba ahí. Débil pero presente. Órbita se lanzó hacia adelante, resbalando, luego encontrando apoyo, y se apretó contra el pecho de Elena, ladrando ahora. Ráfagas cortas y agudas que cortaban la tormenta. Mateo se quitó la chaqueta y envolvió a Elena con ella, atrayéndola hacia él, protegiéndola del viento con su propio cuerpo. «Quédese conmigo», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo recorría. «No está sola». Los ojos de Elena se abrieron a medias. «Órbita», susurró, la confusión y el alivio enredándose en esa única palabra. Su mano se agitó, los dedos rozando el pelaje. Mateo sintió el frío mordiéndole más profundo en los propios huesos, pero lo ignoró, concentrándose en mantenerla despierta, hablando sin parar, anclándola al sonido y a la presencia. Órbita se alejó de repente, girando hacia el sendero, ladrando con más fuerza ahora, su pequeño cuerpo vibrando de esfuerzo. Mateo levantó la vista y siguió la línea de su mirada. Un coche estaba aparcado justo más allá, las luces medio enterradas en la nieve, el motor frío, las ventanas oscuras. Algo en él se sentía mal. Órbita cargó hacia él, ladrando sin cesar, las patas golpeando el metal del parachoques trasero, luego el maletero. Mateo dudó solo un segundo antes de dejar a Elena envuelta y protegida junto al banco.
Confiando en la insistencia del cachorro por encima de su propia incertidumbre, llegó al coche y abrió el maletero de un tirón. Dentro, entre mantas y papeles sueltos, había frascos de pastillas, muchos más de los que Elena debería haber llevado consigo, y una carpeta manila gruesa con documentos. La página superior llevaba su nombre, sellada con fechas y firmas. El estómago de Mateo se hundió. Esto no era un paseo nocturno. Era una preparación. Cerró el maletero de golpe y corrió de regreso a Elena, el teléfono ya en la mano mientras marcaba los servicios de emergencia, la voz precisa y concisa al dar la ubicación y el estado. Órbita regresó a su lado, acomodándose cerca, ladrando solo una vez más antes de presionar su pequeño cuerpo contra Elena como si la anclara al suelo. La espera se hizo interminable. La nieve seguía cayendo, amortiguando el mundo hasta que el aullido de las sirenas finalmente lo atravesó. Los paramédicos llegaron primero, moviéndose rápido a pesar de las condiciones, seguidos de cerca por la policía. Una paramédico con el cabello oscuro recogido bajo su gorro se arrodilló junto a Elena, el rostro en una concentración profesional mientras evaluaba las constantes vitales. Hipotermia, dijo. Moderada. Llegamos a tiempo. Mateo soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Un agente se acercó a él mientras subían a Elena en la camilla. Era de hombros anchos, la barba escarchada de hielo, los ojos penetrantes pero no despiadados. ¿Usted fue quien llamó?, preguntó. Mateo asintió. Órbita se apretó más contra su pierna, todavía alerta. Mateo señaló hacia el coche. Ese vehículo está relacionado, dijo simplemente. Revisen el maletero. La expresión del agente cambió. Hizo una señal a su compañero, y momentos después las voces se elevaron, urgentes y controladas. Las luces intermitentes pintaron la nieve de rojo y azul, rompiendo la ilusión de calma que el parque había mantenido. Elena fue subida a la ambulancia, Órbita observando atentamente hasta que se cerraron las puertas. Mateo puso una mano en el lomo del cachorro, sintiendo el temblor calmarse por fin. La nieve se aferraba al pelaje de Órbita, derritiéndose lentamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo más firme ahora que el peligro había pasado. Mientras la ambulancia se alejaba, Mateo permaneció de pie en el parque. El banco, el árbol, el río, todos testigos silenciosos. El agente regresó, su tono diferente ahora. Vamos a necesitar declaraciones, dijo. Y hablaremos con su familia. Mateo asintió. Miró hacia abajo, a Órbita, que le devolvió la mirada, los ojos ámbar despejados a pesar del agotamiento. No había triunfo en ellos. Solo certeza. Esto nunca había sido sobre un perro. Había sido sobre quien era dejado al frío, y quien se daba cuenta a tiempo. La habitación del hospital olía levemente a antiséptico y mantas calientes, un espacio limpio y controlado que contrastaba con la noche de nieve que casi se había llevado a doña Elena Vargas. Estaba recostada contra almohadas blancas, su color regresando poco a poco, el cabello plateado cepillado con cuidado por una enfermera que le hablaba con deliberada gentileza. Tubos y monitores trazaban su respiración y sus latidos con silenciosa eficiencia. Elena parecía más pequeña aquí, disminuida por la maquinaria. Sin embargo, había una claridad en sus ojos que Mateo no había visto antes. Ya no estaba confundida. Estaba despierta ante lo que casi había ocurrido. Órbita estaba acurrucado a los pies de su cama, su pequeño cuerpo finalmente en reposo, el pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y uniforme. Su pelaje negro y tostado estaba limpio ahora. Cuando Elena se movía, la cabeza de Órbita se levantaba de inmediato, los ojos ámbar buscando su rostro, las orejas alzándose lo justo para registrar disposición. El vínculo entre ellos era inconfundible, silencioso y absoluto. La doctora Carmen Rojas estaba junto a la ventana revisando un portapapeles. Llevaba un jersey verde oscuro bajo la bata. No había nada dramático en su presencia.
Era firme, observadora. Le dirigió a Mateo una breve mirada y asintió levemente. Todo lo que había visto, registrado y tratado hablaría por sí mismo. Para la tarde, el pueblo lo sabía. Las noticias viajaron más rápido de lo que nunca derretiría la nieve. Se convocó una reunión comunitaria en el ayuntamiento, un edificio de ladrillo bajo cerca del centro que albergaba de todo, desde mercadillos solidarios hasta disputas de zonificación. Las sillas plegables llenaron la sala, sus patas metálicas raspando suavemente el suelo mientras llegaban los vecinos, abrigos sobre los brazos, murmullos subiendo y bajando en cautelosas oleadas. Una mesa larga estaba en la parte delantera con varios funcionarios reunidos, una trabajadora social de ojos cansados, un defensor público, un representante de los servicios de protección de adultos y un abogado local cuya reputación descansaba en la paciencia más que en la agresividad. Mateo llegó pronto, Órbita caminando a su lado ahora, todavía inseguro pero decidido. El cachorro se mantuvo cerca, rozando la pierna de Mateo con cada paso, un recordatorio vivo de cómo había empezado todo. Mateo vestía su camuflaje habitual, manga larga y pantalones, botas limpias pero gastadas, cinturón táctico en su sitio. No parecía alguien que se preparaba para hablar. Parecía alguien preparado para escuchar. Elena fue traída poco después, sostenida suavemente por una enfermera. Llevaba una Rebeca sencilla sobre una camiseta del hospital, las manos apretadas firmemente en el regazo. Cuando vio a Mateo y a Órbita, sus hombros se relajaron. Órbita se acercó de inmediato a su lado y se sentó, el cuerpo girado protectoramente hacia ella, los ojos recorriendo la sala una vez antes de posarse. Diego y Sofía entraron juntos. Diego llevaba un abrigo de color antracita, la bufanda bien colocada, la expresión serena y preocupada en todo lo que importaba a las apariencias. Sofía iba medio paso detrás, la postura compuesta, los labios formando una línea comprensiva. Saludó a los vecinos con una inclinación de cabeza, aceptó palabras de aliento murmuradas. Desde lejos, parecían exactamente lo que afirmaban ser, miembros de una familia dedicada atravesando una temporada difícil. La reunión comenzó sin ceremonia. La trabajadora social, una mujer de unos 30 y tantos con un rostro marcado y un tono directo, explicó el propósito de la reunión. Esta es una revisión comunitaria preliminar, dijo. Estamos aquí para establecer los hechos, garantizar la seguridad y determinar los próximos pasos. Su mirada se movió con cuidado de Elena a Diego, luego a Mateo. Carmen fue llamada primero. Habló con claridad, describiendo el estado de órbita cuando Mateo lo había llevado a la consulta, la infección respiratoria, la exposición repetida al frío, las señales de restricción y suelta. Explicó sus notas, sus fotografías, sus cronologías. No acusó. No especuló. Presentó hechos. Mateo habló a continuación. Se puso de pie cuando le indicaron, las manos descansando sueltas a los costados. Describió el encuentro con Órbita en el parque, el collar roto, las reacciones del cachorro dentro de la casa de los Vargas, la noche en el río. Presentó el collar, sellado en una bolsa de evidencia transparente, y el video de su teléfono. Clips cortos, nada sensacionalista, solo lo suficientes para mostrar el comportamiento de Órbita y el estado del maletero del coche. El abogado de Diego objetó brevemente, luego retiró la objeción. La sala se había quedado muy callada. Cuando llegó el turno de Diego, habló con sinceridad estudiada. Nunca pretendimos hacer daño, dijo. Mi madre ha estado confundida últimamente. Intentábamos protegerla. A veces las decisiones difíciles son malinterpretadas. Sofía asintió, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Elena se movió. Órbita se puso de pie, colocándose más cerca de sus rodillas. La trabajadora social se volvió con delicadeza hacia Elena. Señora Vargas, dijo, ¿le gustaría hablar? La voz de Elena tembló al principio.
Habló de querer a órbita, de sentirse ignorada, de momentos que no podía nombrar del todo pero que sentía profundamente. Habló de que le decían que estaba cansada, que recordaba mal las cosas, que debía descansar. Mientras hablaba, órbita permaneció quieto, una cálida presencia viva que la anclaba al momento. A Mateo le preguntaron por último si deseaba añadir algo. Hizo una pausa, mirando no a los funcionarios, sino a las filas de vecinos, personas que conocían a los Vargas, que saludaban desde los caminos de entrada, que habían asumido la amabilidad por proximidad. No necesita un administrador, dijo Mateo en voz baja. Su voz llegó sin esfuerzo. Necesita que la escuchen. Órbita eligió ese momento para levantar la cabeza y posar suavemente una pata sobre la mano de Elena, un gesto deliberado y firme que atrajo todas las miradas de la sala. El movimiento fue simple, instintivo y completamente desarmador. Por un largo segundo, nadie habló. La sala pareció exhalar como una sola. El abogado se aclaró la garganta. La trabajadora social tomó notas. La representante de los servicios de protección de adultos se inclinó hacia adelante. Su expresión ya no era neutral. Siguieron preguntas, medidas, específicas, inevitables. ¿Por qué estaba preparado el coche? ¿Por qué estaban listos los documentos? ¿Por qué estaba Elena sola en una tormenta de nieve? Diego respondió hasta que no pudo. Sofía habló hasta que su voz se tensó. La historia que habían mantenido comenzó a adelgazarse bajo el peso de los detalles. Para cuando la reunión se levantó, las decisiones habían sido tomadas. Se adoptaron medidas de protección temporales. Elena permanecería bajo cuidado supervisado de su elección. Se procedería a una investigación y, hasta nueva revisión, Órbita se quedaría con Mateo bajo autorización provisional, considerándose su bienestar inseparable del caso. Fuera, el crepúsculo se posó suavemente sobre el pueblo. Los vecinos se quedaron rezagados, hablando en voz baja, algunos ofreciendo disculpas silenciosas, otros simplemente observando a Mateo mientras ayudaba a Elena a subir al coche organizado para su traslado. Órbita se sentó entre ellos, alerta pero tranquilo, como si su tarea del día hubiera sido completada. Mateo se quedó solo un momento después de que el coche se alejara, la nieve comenzando a caer de nuevo en ligeros y tentativos copos. Órbita se apretó contra su pierna, la cola moviéndose una vez. La ley había hablado, pero no fue la ley la que inició todo esto. Fue la atención. El invierno no aflojó su agarre sobre el pueblo solo porque la verdad hubiera sido dicha en voz alta. El frío seguía siendo cortante, la noche todavía larga, el río todavía cargaba su oscuro silencio bajo capas de hielo. Sin embargo, algo sutil había cambiado, de la manera en que una habitación cambia después de que se abre una ventana. El parque por el que Mateo pasaba cada tarde tenía el mismo aspecto a distancia, pero de cerca ahora había señales de atención. Pequeñas y prácticas bondades colocadas donde el abandono una vez fue ordinario. Un refugio bajo contra el viento se alzaba cerca del sendero con un suave zumbido de calor en su interior. Una sencilla estación construida por voluntarios que habían decidido que los animales callejeros no debían enfrentarse a la noche solos. Una caja de mantas dobladas estaba a su lado, repuesta con frecuencia, tocada por muchas manos. Mateo notaba estas cosas sin aminorar el paso, las botas manteniendo un ritmo firme sobre la nieve. Seguía corriendo la mayoría de las noches, el aliento formando nubes en el aire, el cuerpo moviéndose en esa línea familiar y disciplinada. Pero la carrera ya no se sentía como una huida. Ya no era un sprint alejándose de la memoria. Se había convertido en algo más tranquilo, una manera de saludar el final del día, de mantener el cuerpo honesto mientras la mente aprendía a permanecer en el presente. Órbita trotaba a su lado ahora, ya no era necesario cargarlo ni temblaba. El cachorro se había fortalecido en las semanas transcurridas desde la tormenta, su respiración antaño laboriosa ahora suave y regular. Sus orejas, que habían caído inseguras al principio,
comenzaban a mantenerse por sí solas, levantándose más cada día, como si pusieran a prueba el aire. Su paso era todavía torpe, la honesta torpeza de la juventud, pero en él había confianza. Comprobaba el terreno por delante, miraba hacia Mateo ocasionalmente, luego volvía a su tarea, una silenciosa asociación establecida sin órdenes. Elena los observaba desde la ventana de su sala cuando pasaban por su calle. Había vuelto a casa, envuelta en un suéter suave en lugar de una manta de hospital, el cabello cepillado, los ojos más vivos. Los vecinos pasaban a menudo ahora, no por obligación, sino con cazuelas, periódicos y conversaciones sin prisa. Se sentaba en su silla, con la manta de órbita doblada con cuidado a sus pies, las manos descansando cómodamente en el regazo, una mujer a la que ya no hacían sentir invisible. La casa respiraba de manera diferente estos días. Las fotografías habían sido colocadas boca arriba, los cajones se abrían y cerraban libremente. La luz caía donde le placía. Mateo no se detenía. Saludaba una vez, un pequeño gesto, y continuaba, la cola de órbita describiendo un arco rápido y alegre en respuesta. El pueblo aprendía lentamente que el cuidado no era una virtud privada. Era algo que se construía juntos, pieza, a plena vista. En casa, la vivienda de Mateo también había cambiado, aunque nadie se habría dado cuenta a primera vista. Los muebles seguían siendo escasos. La pared todavía llevaba el orden silencioso de un hombre acostumbrado a vivir solo con lo que necesitaba. Pero cerca de la puerta colgaba ahora un único objeto que capturaba la luz cada vez que ésta se abría. El viejo collar de órbita, reparado lo justo para mantener su forma, con la rotura visible a propósito. Mateo lo había limpiado con cuidado y colgado allí no como recuerdo de pérdida, sino como marcador, prueba de que algunas cosas no terminaban donde parecían. Con frecuencia se detenía allí, los dedos rozando la tela gastada antes de salir. El gesto lo anclaba. Le recordaba que la vida no se mueve en líneas rectas, que la interrupción puede ser un regalo. Órbita notaba estas pausas antes de que Mateo fuera consciente de ellas. Cada vez que Mateo aminoraba el paso, los pensamientos derivando hacia adentro, Órbita daba un paso más cerca y presionaba suavemente la nariz contra su mano. No con urgencia, no con ansiedad, solo el contacto suficiente para decir, aquí, ahora. El momento presente reclamado con el más pequeño de los roces. Una noche, el cielo se despejó completamente tras un día de nevada, revelando un campo de estrellas lo bastante nítidas como para hacer daño a los ojos. Mateo se detuvo al borde del parque, mirando hacia arriba, el aliento asentándose. Por un momento, la memoria tiró de él, el eco de otra noche invernal, otro tramo helado de carretera. El pecho se le apretó, el familiar dolor subiéndole. Órbita se sentó a sus pies y se recostó contra la espinilla de Mateo, sólido y cálido. No miró hacia el cielo. Miró a Mateo. Mateo bajó la vista y se encontró con los ojos del cachorro. Y ocurrió algo inesperado. El dolor no se profundizó. Se suavizó. El recuerdo no desapareció, pero aflojó su agarre, como si por fin le hubieran dado permiso para reposar junto a algo vivo y cálido. Mateo se arrodilló sin pensarlo y apoyó brevemente la frente contra la de Órbita, la respiración estabilizándose mientras el aire frío los rodeaba a ambos. Se quedaron así hasta que el momento pasó, hasta que las estrellas dejaron de exigir atención y la noche volvió a ser lo que debía ser, silenciosa, navegable, amable a su manera contenida. Cuando llegó la mañana en que la nieve finalmente se aligera en una fina caída a la deriva, Mateo llevó a Órbita de regreso al banco junto al río. El mismo banco. El mismo árbol. Permaneció allí largo rato, luego se sentó. Órbita se acomodó a su lado. El río se movía bajo su piel de hielo, paciente y sin pretensiones. Mateo metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto, el collar reparado. No se lo puso a Órbita. Lo sostuvo en cambio, dándole la vuelta una vez entre las manos, luego lo dejó suavemente sobre el banco entre ellos.
Parecía más pequeño de lo que recordaba. Menos intimidante. Una cosa que había cumplido su parte. Se puso de pie y enganchó el collar nuevo de órbita en su sitio. Simple y resistente, bien ajustado. Órbita se sacudió una vez, luego se sentó, las orejas completamente alzadas ahora, los ojos brillantes. Listo, dijo Mateo en voz baja, sin estar seguro de a quién se lo decía. Caminaron juntos a casa, dejando el banco atrás, con la nieve ya comenzando a suavizar sus bordes. El alba llegó en silencio a la mañana siguiente, una pálida luz sobre el suelo blanco. Mateo se ató las botas. Órbita esperaba junto a la puerta, la cola baja pero expectante. Salieron juntos al aire frío, el aliento elevándose en dos nubes gemelas, el día abriéndose ante ellos sin exigencias. Hay vidas pequeñas, sabía Mateo ahora, que no llegan para ser rescatadas. Llegan para rescatar a otras de maneras tan silenciosas que casi se pasan por alto. A veces el milagro no es trueno y luz. A veces es un aliento pequeño que se niega a detenerse, una patita que sigue buscando calor, un suave empujón que devuelve un corazón cansado al presente. Si Dios todavía escribe su misericordia en los días ordinarios, a menudo elige una tinta humilde, un parque cubierto de nieve, una segunda oportunidad, un vecino que finalmente presta atención, una pequeña vida que llega no solo para ser salvada, sino para salvar. Que esta historia sea un recordatorio de que la fe no solo se construye en las iglesias, sino en las cocinas, las aceras y las decisiones de madrugada cuando nadie mira. El amor que Dios coloca en el mundo a menudo tiene la apariencia de un simple valor, detenerse cuando sería más fácil seguir caminando, hablar cuando sería más seguro callarse, elegir la bondad cuando el frío parece más fuerte que la esperanza. Y si llevas el duelo contigo, recuerda esto: el Señor no desperdicia tu dolor. Puede convertirlo en ternura, y puede convertir tu resistencia en una luz para alguien más. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto y qué pequeño milagro ha llegado a tu vida cotidiana. Y si quieres más historias de lealtad, redención y las formas silenciosas en que Dios restaura lo roto, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Que Dios bendiga tu hogar con calor, tu corazón con paz, y tus días con la clase de misericordia que llega justo a tiempo. Amén.